Bueno, vamos a ir, hermanos, a lo que sería nuestro estudio de esta tarde. El estudio de esta tarde que, como aparece allí en sus pantallas, consiste en lo que creemos los cristianos, basado en el libro de Gerald Niehaus, con el mismo título. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, sumamente interesante, que son los atributos de Dios. En esta ocasión vamos a dedicarle mayor tiempo a los atributos incomunicables. Bien, algo que tenemos que recordar, amados, constantemente es de que hemos hablado mucho acerca de Dios y de la revelación de Dios hacia el ser humano. Y que no podemos hablar de Él a menos que Él mismo se haya manifestado. Esto lo hemos dicho reiteradamente y creo que es bueno que lo recalquemos. Por lo cual esto implica una dificultad para hablar todo lo que se quiere de Dios, porque Dios solamente nos revela aquello que Él quiere. Hay muchas otras cosas que pertenecen, dice la palabra, a Él mismo, que pertenecen a su divina soberanía y sabiduría. Y esta es la razón por la cual el Señor, bueno, pues no ha revelado más de lo que nosotros incluso podemos llegar a comprender. Y de hecho hay algunas cosas que a veces no entendemos, pero igual Dios nos los ha dado en revelación. Así que cuando hablamos de Dios, nos basamos en la revelación, pero también nos basamos tanto en el lenguaje como en la comprensión humana. Y esto tiene que quedarnos muy claro, porque todo lo que digamos de Dios, amados, corre un pequeño riesgo de no ser exacto o un gran riesgo de no ser exacto. Todo lo que hablemos de Dios, con palabras, con expresiones, siempre va a tener esa limitante. Entonces, cuando describimos a Él, no podemos usar ni imágenes ni metáforas porque esto sería limitarlo. Esta es la razón por la cual el Señor nos decía que prohibía terminantemente hacer figuras o imágenes de Él. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor es muy enfático: no te harás imagen, no te harás ninguna figura. ¿Por qué? Y sobre todo dice de lo que está en el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Bueno, pues entendemos que el Señor está en el cielo. Porque todo lo que imaginemos de Él, todo lo que digamos de nuestro Dios, va a ser sumamente limitado. Hay personas que han tenido esa pretensión de querer explicar a Dios o querer hablar de Dios, y esto pues los lleva a un rotundo fracaso, porque todo lo que hablemos de Dios, reitero, va a estar limitado por el lenguaje humano y la comprensión humana. Por ello, algunos teólogos prefieren hablar no tanto de Dios en un sentido amplio, sino más bien hablar de las virtudes de Dios, hablar de los caracteres o los carismas de Dios, algunos han dicho, o hablar de las excelencias de Dios. Todas estas palabras también pueden ser el sinónimo de hablar de los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos de Dios? Bien, los atributos de Dios son perfecciones atribuidas al ser divino en las Escrituras, en lo que son visiblemente ejercidas por Él en la obra de creación, providencia y redención. Esta definición es sumamente importante, porque todo lo que se hable de Dios es perfecto. Y nos dice en la introducción, son perfecciones atribuidas al ser divino. Y ojo, nuevamente, ¿dónde se les atribuyen o dónde se hallan estas perfecciones? En las Escrituras. ¿Por qué? Porque entendemos, nuevamente, hermanos, tenemos que ser enfáticos. La revelación de Dios nos los ha dado el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Es posible que al contemplar los cielos, contemplar los mares, contemplar la naturaleza, podamos entender que Dios es un ser sumamente inteligente, que Dios es un ser sumamente complejo en sus diseños,
un ser que pues realmente va mucho más allá de nuestra comprensión. Pero la Biblia es la que nos ofrece el mejor testimonio para conocer estas características o estos atributos de Dios. Con base en las atribuciones, porque Dios mismo es el que habla de sí mismo en la palabra. Dice, en base a las atribuciones mismas de la palabra de Dios, un atributo es algo conocido de Dios o algo que podemos afirmar de Dios. Y son atributos de Dios porque Dios mismo se atribuye estas características. En muchos pasajes de la Biblia, cuando Dios habla con su pueblo, Dios habla también de sí mismo. Habla, por ejemplo, de que Él ha tenido misericordia, habla, por ejemplo, de que Él ha tenido gracia, habla, por ejemplo, de que dice, por ejemplo, en Isaías, mis caminos son más altos que tus caminos. Habla acerca del poder de Dios también en Isaías, cuando dice que el Señor hasta con 3 dedos es capaz de juntar el polvo de la tierra. Entonces, estos atributos, Dios mismo se los atribuye. Valga la redundancia. Dios mismo es el que habla de estos atributos y por eso vale la pena, mis amados, estudiarlos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos atributos? Miren, hay muchas maneras, muchísimas maneras de clasificar los atributos de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, de la historia del pensamiento cristiano, se ha intentado ser muy exacto en cuanto a cómo clasificar estos atributos. Por ejemplo, miren, algunos teólogos escolásticos dividían los atributos de Dios en 3. Otro fue la clasificación de un teólogo llamado Mackintosh, que distinguía entre los atributos irrazonables, atributos certeros y atributos perceptivos. Un poco complicado ahí. Hay otros que hablan de las atribuciones o los atributos morales, naturales o de atributos absolutos y relativos. Hay otros que hablan de atributos inmanentes o intransitivos y atributos emanentes o transitivos. Bueno, todo esto, mis amados, solamente es como una información. Realmente en muchos libros de teología, en muchos libros de teología sistemática, de doctrina, no le dedican tanto o no ocupan tanto en hablar acerca de esta clasificación. La gran mayoría de teólogos, la gran mayoría de libros de doctrina, la gran mayoría de libros de teología prefieren usar una división muy sencilla para hablar de estos mismos atributos. Unos son atributos incomunicables, es decir, atributos de Dios que no comparte ni comunica con otros, y atributos comunicables, los cuales por obviedad, en la misma definición, son atributos que de alguna manera Dios comunica a sus criaturas. Entonces, esa es la manera en cómo vamos nosotros a estudiar atributos incomunicables y atributos comunicables. Nuevamente, atributos incomunicables son aquellos que no tienen ninguna analogía con la criatura. Son características de un Dios absoluto, el cual no tiene relación con nada, pero es causa de las cosas existentes. Por eso hablamos que Dios no comparte estos atributos. Hablamos de que las personas, las criaturas, no tienen estos atributos, aunque algunos han sugerido que algunos de estos atributos pueden hallarse en el ser humano, pero en forma muy limitada. Lo cual, por supuesto, pues si no es en toda la amplitud de la palabra, entonces simplemente no puede ser un atributo comunicable, ¿verdad? Es un atributo incomunicable porque Dios no lo comparte con nadie. Dice en algún momento la palabra, Dios no comparte su gloria con nadie. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno en estas definiciones. Y vamos a hablar esencialmente de 4 atributos de Dios que son incomunicables, que solo pertenecen a la deidad, que solo pertenecen a Dios. Primero, veamos la aceidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la aceidad se refiere a que Dios existe por sí mismo. Dios tiene origen en sí mismo. Dios no es un ser creado.
Dios no es un ser que tuvo alguien que lo creó, que lo gestó o que le dio origen. El año pasado estábamos en una clase de escuela bíblica de vacaciones y había unos jovencitos muy inquietos. Los jovencitos de repente tienen estas preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Y pusieron en dificultades a las maestras, me dijeron, pastor, ayúdenos, queremos que nos apoye a contestar las preguntas de estos jóvenes que, pues los jóvenes de hoy, gracias a Dios, ya no se callan sus dudas, las expresan. Esto es algo muy positivo. Y entonces llegamos con estos jovencitos y la pregunta que ellos tenían era, ¿quién creó a Dios? Y bueno, la pregunta en sí misma nos va a llevar también a otro problema. Yo les explicaba a los jovencitos, bueno, imaginemos por un segundo que Dios fue creado. Bien, ¿quién lo creó? ¿Y quién creó a esa cosa o quién creó a ese ser que creó a sí mismo a Dios? Nos vamos a ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Entonces es una pregunta que no tiene razón de ser cuando nos referimos a Dios. Dios existe, Dios es. Dios no es un ser que tuvo un inicio, digamos, como todos nosotros, que nos gestamos cuando nuestros padres pues, nos dieron la vida. Entonces, Dios existe por sí mismo. Él es el ser en sí mismo. Algunos incluso, amados, han comentado que esta palabra existencia también no se le puede atribuir incluso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es que exista, Dios es. Esto significa que Dios no tuvo un origen. Pero bueno, eso es entrar en cuestiones un poquito más filosóficas, más profundas. Lo importante, por lo menos para la mayoría de nosotros, es centrarnos en esto. No hubo nadie, no hubo nada, no hubo un accidente que diera origen a Dios. Estos jovencitos incluso llegaban a preguntar, ¿será acaso posible que en el Big Bang, ustedes saben, esta teoría que trata de explicar el origen del universo, que trata de explicar el origen de la vida, dice, ¿no es posible que el Big Bang haya dado origen a Dios? Y le digo, no, porque Dios siempre ha existido. Y en este punto también se nos habla o se nos dice que este aspecto también de la aceidad de Dios también significa la independencia de Dios. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no está condicionado por algo fuera de Él. No hay nada que pueda influirlo, no hay nada que pueda moverlo, no hay nada que pueda contradecirlo. Él es, ha sido y siempre será. Vayamos a un texto bíblico que nos habla acerca de cómo Dios es. Dice Hechos capítulo 17 versículos 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Notemos que este pasaje es muy especial porque está dentro de este relato cuando Pablo está visitando este altar al Dios desconocido y voltea a ver y hay un montón de dioses alrededor al cual los griegos están adorando. Y algo muy particular de la mitología griega es que todos los dioses tienen un origen, todos los dioses tienen un padre, todos los dioses tienen una madre, todos los dioses han sido creados de alguna manera. Pero Dios, o el Dios eterno, el Dios no conocido, dice la Biblia y dice Pablo, Él ni siquiera nos necesita. Dios es libre. No hay nada que lo pueda, de esta manera dice, influenciar. Vamos a otro pasaje, Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nuevamente, mis amados, Dios no depende de nada. Por allí en alguna ocasión, yo recuerdo de pequeño, alguien me comentaba, cuando nos estaba narrando la creación del hombre,
Y decía esta persona, no recuerdo exactamente quién fue, pero nos decía, es que Dios creó al hombre porque se sentía solo. Y esto, por supuesto, amados, es erróneo. Dios no necesita de nadie, no necesita ni siquiera de los ángeles en un sentido estricto de la palabra. Dios es y Dios siempre ha existido y no ha necesitado de nada ni de nadie. Por tanto, mis amados, no hay una ley a la que Dios tenga que sujetarse. No hay algo a que esté por encima de Él mismo. Y esto, mis amados, también nos ayuda un poco para determinar, por ejemplo, cada vez que nos acercamos a Dios y oramos. ¿Será que nosotros podemos influenciar a Dios? Aquí vemos, según la definición, que Dios es un agente libre. Dios no necesita de nosotros. Y esto significa, porque se hila con este atributo que vamos a estudiar la siguiente semana, la soberanía de Dios. Es decir, Dios es libre, pero Dios también es soberano. Esto significa que Dios hace lo que quiere. Y que nosotros, cuando nos sometemos a Él en oración, le rogamos qué es lo que deseamos y anhelamos que el Señor vea esta oración, tenga misericordia y conceda lo que pedimos. Pero ciertamente, amados, si Él va a hacer algo, no significa que lo haga porque nosotros influenciemos sobre Él. No significa que nosotros de alguna manera podamos chantajearlo o podamos de alguna manera violentar algo que Dios mismo dijo y lo agarramos por ahí, como algunas personas han sugerido. Recuerdo que en alguna ocasión alguien decía, si quieres que Dios te conceda algo, tienes que recordarle a Dios lo que Él ha prometido. Si tú oras por algo, debes de decirle, Dios, acuérdate que tú prometiste en tu palabra que todo lo que yo pida será hecho. Y es como si Dios dijera, oh, pues sí es cierto, pues ahora me tiene aprisionado, pues voy a concederle lo que Él quiere. Pero no, amados, Dios es libre. Bien, el siguiente atributo, hablamos de la simplicidad de Dios. Esto significa no que Dios sea simple, en el sentido de que sea algo sencillo, algo que no es complicado. Realmente Dios es más complicado de lo que llegamos a pensar. Cuando hablamos de la simplicidad, no hablamos más en el sentido de que Dios no está compuesto de partes. Dios es un ser único, pero también es un ser cuya unidad es perfecta, no puede dividirse. Dios no tiene ni se encuentra en una contradicción interna, ni tiene conflictos interiores. No es como nosotros, que en ocasiones tenemos crisis existenciales. No sé cuántos de ustedes han llegado a tener una crisis en estos momentos de pandemia. Estaba por allí leyendo que hay algunas personas que esta pandemia les ha hecho reconsiderar, por ejemplo, a qué se están dedicando o a qué quieren dedicarse. Porque evidentemente ven que algunas cosas que ellos pensaban pues no se están prestando para lo que ellos deseaban y querían. Tienen una crisis existencial, no saben qué hacer. Otros, por supuesto, tienen una crisis existencial un poco distinta, porque llega un momento en el que estamos parados 2 meses, ya tenemos 2 meses casi, ya vamos para los 3 meses, y dicen, ¿qué he hecho en estos 2 meses? He visto series, he visto películas, pero realmente no he ido a ningún lado. Bien, Dios no se encuentra en ninguna de esas crisis. Dios, en este sentido, mis amados, es una unidad perfecta. Y esto significa también, para resolver quizá alguna duda, de que cuando hablamos de Dios no podemos hablar de Dios como si uno de sus atributos fuese más importante que los otros. Yo sé que en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la santidad de Dios, que Dios es 3 veces santo. Hemos hablado del amor de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito. Hemos hablado de la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede todo, como atributos que para nosotros nos llaman mucho la atención y que quizá pudiéramos enumerar como los principales. Pero la simplicidad de Dios nos dice que realmente Dios no está dividido tampoco en qué atributos son los más importantes o los más protagonistas. Dios es perfecto en todos sus atributos.
Y Dios no requiere que, por ejemplo, como nosotros, que sí lo necesitamos. ¿Qué características tiene usted? A veces usted ve dentro de su menú de características, dentro de su menú de atribuciones, usted ve, bueno, soy una persona muy activa, soy una persona muy inteligente, soy una persona muy disciplinada, pero me falla a lo mejor ser paciente. Tengo que echarle ganas a ser paciente. Bien, Dios no tiene ninguno de esos problemas. Dios no dice, híjole, me falta ser más soberano todavía porque sí, soy libre, soy un ser todopoderoso, pero me falta ser soberano. Dios no tiene esa situación, amados. Por ello se da por sentado que todo atributo de Dios es completamente una verdad en cuanto a todo el carácter de Dios. El tercer atributo es muy importante, la inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la inmutabilidad es muy sencilla de comprender. La inmutabilidad es aquella perfección o atributo que afirma que es imposible que Dios cambie. Dios no cambia, Dios no evoluciona, Dios no crece, Dios no progresa, no hay un aprendizaje de Dios, algo como, híjole, me acabo de dar cuenta que los seres humanos son así, acabo de aprender algo nuevo. O incluso que esto pueda degenerar o pueda decrecer en su persona o en su divinidad. Dios sigue siendo el mismo por todos los siglos. Dios sigue siendo el mismo a través de las edades. Y esto se aplica también a sus designios, a sus planes y a sus propósitos. Dios no cambia. Por eso, mis amados, como meditábamos hace algunos días, cuando queremos ver un Dios, por ejemplo, sanguinario en el Antiguo Testamento y vemos cómo nosotros percibimos un cambio, pero es nosotros lo que lo hacemos. Nosotros percibimos que, mira, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo Testamento, porque el del Antiguo Testamento es un Dios cruel y sanguinario y que maten a todos los habitantes de Jericó y bueno. Y en el Nuevo Testamento no, porque vemos que Dios ahora pues es el Padre nuestro, que Jesús nos enseña. Pero como en alguna ocasión lo comenté en nuestras reuniones de oración los viernes, amados, tenemos que recordar que ese Dios sanguinario también se expresa en la cruz de Cristo. Ahí tenemos en la cruz la expresión de ese Dios del Antiguo Testamento, que no, vamos a llamar así, que no tuvo piedad en algún sentido, sino que castigó a Jesucristo a causa de nuestro pecado, y que ese castigo lo merecíamos nosotros. Un texto muy famoso que nos enseña esto de la inmutabilidad de Dios es número 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Otro pasaje que también que está hilado, Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria al Señor. Dios es un Dios que no cambia. Y si no cambia, hermanos, gloria a Dios por ello. Porque entonces tenemos la seguridad de que estamos hablando a un Dios que es estable, a un Dios que sus planes, sus designios no cambian, un Dios al que podemos y sabemos cómo complacer, porque no es como que nosotros como seres humanos estemos cambiando constantemente. Y por ejemplo, el día de hoy a lo mejor nuestra comida favorita es un platillo de un pollo, y el día de mañana nuestros gustos cambian y ahora ya no nos gusta el pollo, ahora nos gusta el pescado, y después ya cambian nuestros gustos porque ya no es pescado ni pollo, ahora es una carne roja, un puerco o una res. Dios no cambia, mis amados, y eso es bueno, pero el hombre sí. Y porque nosotros cambiamos, amados, tenemos que pues alabar y tenemos que pensar en este Dios que no cambia y pedirle a Él que pues obviamente nos cambie para ser más parecidos a lo que Él quiere. Y finalmente, hermanos, el último de los atributos de Dios que vamos a estudiar esta noche es la infinitud de Dios.
Y con este atributo lo que se quiere decir es que Dios no tiene límites. Dios no solamente es libre, Dios no solamente es un ser independiente, sino que también Dios no tiene ninguna traba, ninguna barrera, ningún límite de ningún tipo. Y este atributo de la infinitud de Dios se traduce en otros atributos de los que hemos hablado. De la infinidad de Dios o de la infinitud de Dios, también se desprenden otros. Por ejemplo, Dios es infinito en cuanto al tiempo, es decir, Dios es eterno. Dios trasciende el tiempo. Dios no tiene principio ni tiene fin. No tiene sucesión de momentos en su propio ser. Y también Dios tiene la capacidad de ver todo al mismo tiempo con la misma lucidez. Y también Dios puede ver los hechos en el tiempo y actúa en el mismo tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y amados, esto significa, como decíamos en un principio con la deidad de Dios, que Dios no tiene origen. Él es el Dios que trasciende los tiempos, las eras, las edades. Dice el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es un ser eterno que no tiene inicio. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esto, por supuesto, hermanos, no significa que Dios tenga un principio y tenga un fin, sino es el principio que nosotros concebimos. Y es el fin que nosotros también concebimos, porque nuestras mentes están acostumbradas a pensar en un origen. Y estamos acostumbrados a pensar en un final. Hablamos de cuando inició la cuarentena y tenemos la esperanza de que en algún momento se termine. Tenemos esta esperanza. Estos dichos incluso, que no hay mal que dure, ¿cuánto? 1000 años, 100 años. Porque nosotros como seres humanos nos encanta ponerle límites a las cosas, pero Dios trasciende todo eso. La siguiente virtud de Dios, la siguiente característica de Dios que tiene que ver con la infinidad o la infinitud de Dios es que, por supuesto, Dios es infinito en poder. Esto significa que Dios es todopoderoso. Dios tiene una potencia que no hay comparación. Dios lo puede todo. Ahora, por favor, no hagan estas preguntas que a algunas personas les encanta hacer, que son preguntas un poco absurdas acerca de que si Dios sería capaz de cargar una roca que ni él mismo pudiera contener. Pues obviamente, hermanos, son preguntas que no conducen a nada edificante, son pensamientos que no tienen nada de lógico, y por supuesto que Dios trasciende la lógica, pero pues obviamente, mis amados, cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, significa que no hay comparación con Él y que Él es libre de hacer lo que Él desee. Y por supuesto que este poder pues se asocia también con su soberanía. Todo lo puede. Dios no tiene límites. Pero en algún momento, cuando hablamos de su poder, obviamente nos estamos refiriendo a su poder creador, por ejemplo, al poder que Él tiene de hacer las cosas que nosotros no podemos, de hacer las cosas que la gente no va a poder. Jesús decía, por favor, Mateo capítulo 19, versículo 26, decía, mirándoles, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Había un logo en la Marina que me acuerdo, mi papá se había tomado una foto, él era de la Marina, era marino militar, y hay una inscripción en donde él se tomó esa foto de la Marina Militar de México, cuyo eslogan se me grabó muy especialmente, y decía, todo lo posible se ha hecho
y todo lo imposible se está haciendo. Y esto, pues por supuesto, es la idea y la esperanza de este ejército, del ejército de nuestro país, que está haciendo pues lo imposible, dicen. Pero realmente, amados, lo imposible solamente puede hacerlo Dios. Vamos, mis amados, también a otra característica que es... Vamos a otra característica que es Dios es infinito en presencia. Significa Dios es omnipresente. Dios es un espíritu cuya presencia no se limita a un espacio temporal, pues no tiene límites en cuanto a estar en todas las partes al mismo tiempo. Dios, mis amados, es un Dios, es un espíritu que lo trasciende todo. Y no podemos entender esto. ¿Cómo es posible que un ser esté en el mismo lugar al mismo tiempo? Bien, Dios lo puede hacer. Dice Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, pues sencillamente dice el texto bíblico, no podemos escapar de la presencia de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos que es en secreto, Dios lo está viendo. Y finalmente, hermanos, Dios es infinito también en conocimiento. Esto significa que Dios es omnisciente. Y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, decimos que Dios no solamente es un ser sabio, sino un ser que todo lo conoce. Su conocimiento no tiene límites, pues todo lo sabe, todo lo conoce. Dice el Salmo 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amados, no hay nada que Dios no sepa. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa, como algunas personas quizá llegasen a pensar de que, bueno, esta pandemia escapó a la mente, a la voluntad, a la sabiduría de Dios. Por supuesto que no. Dios sabía muy bien lo que iba a pasar y Dios, dentro de sus planes maravillosos, lo permitió. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que, por supuesto, no vamos a tener una respuesta inmediata. Pero importante es, mis amados, que tengamos siempre este conocimiento de que Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Dios nos conoce a nosotros totalmente. Somos ante Él transparentes. No hay nada que podamos esconder. Y bueno, pues el Señor, por estos atributos, por eso es que Él recibe la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Bien, pues amados, vamos a las conclusiones. Para terminar, nos damos cuenta, mis amados, que nuestro Dios es un ser maravilloso, trascendente. Y estas definiciones o estas atribuciones, estas atribuciones o estos atributos de Dios, por supuesto, nosotros nos lo imaginamos en un sentido lógico que para nosotros suena coherente, que para nosotros no es tan difícil imaginar. Pero debemos entender, amados, que aún incluso estas definiciones, cuando se tratan de clasificar a Dios o de describir a Dios, pues tienen que ser también pensadas que Dios incluso trasciende esto que estamos diciendo. A lo mejor hay algunas áreas que no hemos contemplado, que no hemos visto, porque por supuesto no somos Dios para conocerle totalmente. ¿Y esto qué significa para nosotros? Bueno, lo que significa, amados, es que estas también son razones para adorar a Dios. Son razones para alabarle. Son razones para buscarle. Son razones para que nosotros aprendamos de Él. Le amemos a Él. Y nos cobijemos en sus manos, porque eso es lo importante. Que estemos siempre rogándole a Dios que nos ayude cada día a conocerle a través de la palabra y que nos ayude a seguirle constantemente y fielmente. Por eso, amados, pues los atributos de Dios, conocer los atributos de Dios nos debe hacer más humildes, nos debe hacer más dóciles.
nos debe hacer más obedientes. Vamos a orar, mis amados, para pues concluir este estudio de esta noche.